¿Encontró? Vamos a leer entonces Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Diga conmigo: él le sanará de su lepra. Si usted vino con alguna enfermedad hoy o tiene un familiar que está enfermo, prepárese, porque hoy Dios le va a sanar de cualquier enfermedad que usted tenga o su familiar tenga, aunque sea una enfermedad que los médicos dicen es incurable y no hay salida. Amén. Se prepara para eso. Prepare su corazón, prepare su fe. La Biblia nos enseña que si pedimos con fe, lo vamos a recibir, y que la fe viene por el oír la voz de Dios. Amén. Así que escucha a Dios. Seguimos, dice: entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. Yo le puse como título a esto: en Dios hay sanidad. Una de las cosas que me sorprendió cuando leí este pasaje, lo estábamos leyendo junto con Pablo, con mi hijo, estábamos preparando juntos el mensaje, y llegado al versículo 3, donde aparece una muchacha y le dice: si rogare el Señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Una muchacha aparece allí y le dice a su ama, a su jefa: si rogasen, en Israel hay Dios, en Israel hay un profeta, y no importa la enfermedad que tiene mi amo, él le va a sanar. Si le ruega, él le va a sanar. Sabe que la enfermedad que este hombre tenía, la lepra, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que lastima el cuerpo. Lo que más produce la lepra es insensibilidad. Cuando se da cuenta, ya está todo lastimado, está todo dañado por causa de la lepra, que produce insensibilidad. Muy bien, esa lepra
es lo que a nosotros también, la lepra espiritual puede producirnos insensibilidad en nuestro cuerpo. Para que podamos entender bien esto, si usted está anotando, anote esta parte. Yo le voy a dar lo que representa cada una de las partes o de las personas que aparecen o lugares que aparecen en este pasaje que leímos, ¿sí? El primero que vamos a tener en cuenta es la muchacha. Decí conmigo, la muchacha. ¿A quién representa la muchacha? Esta muchacha representa a los cristianos que tienen fe, ¿sí? ¿Usted tiene fe acá? Muy bien, entonces mírele al de al lado y dígale muchacha. Bueno, por supuesto, si es un varón, dígale muchacho. No sea que a alguno le caiga mal, ¿sí? Pero esa muchacha nos representa a nosotros. ¿A quién? A nosotros, a los que tenemos fe, a los cristianos que somos espirituales. Amén. ¿Sí? Así que la muchacha representa a ese cristiano espiritual, ¿sí? Ahora, el segundo personaje que encontramos acá es Naamán, ¿sí? ¿Quién es Naamán? Naamán representa a la persona que está enferma, que tiene necesidades, y todo es por no conocer a Dios. ¿Quién es Naamán? Naamán es la persona que puede estar con una enfermedad, que puede estar con un problema grave, que puede estar con un problema terminal en su vida, o en su familia, o en su economía, y todo es porque no conoce a Dios. Naamán es aquel que no conoce a Dios. Puede ser tu vecino, puede ser el de la esquina, el de la otra cuadra, puede ser un familiar. ¿Me sigue hasta ahí? Muy bien, la lepra. ¿Qué es la lepra? Como recién le decía, la lepra es una enfermedad degenerativa que insensibiliza el cuerpo. En toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, si usted lee lepra, la palabra lepra allí está representando al pecado, porque el pecado insensibiliza. ¿Sí? El pecado me vuelve insensible a todas las cosas y me va carcomiendo hasta destruirme. Esa es la función del pecado. Por eso una persona que empezó a pecar y lo hace deliberadamente, después uno dice, ¿cómo es posible que haga tal locura? ¿Cómo es posible que meta la pata de esa forma? Es que se volvió insensible, ya no se da cuenta, ya no le duele, no se da cuenta que está destruyendo su casa, está destruyendo su matrimonio, está destruyendo su familia, está destruyendo su economía y no se da cuenta. ¿Por qué? Y porque el pecado produce esa insensibilidad en el corazón de la persona. ¿Me sigue hasta ahí? Muy bien, entonces el otro que aparece allí es el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel o qué representa el rey de Israel? El rey de Israel representa al cristiano carnal, a ese que, miren lo que ocurrió, le traen allí le mandan una persona enferma y él dice, ¿yo cómo lo voy a sanar? Yo no soy Dios, yo no sé qué hacer con él. Él era el rey en Israel, era el principal dentro de la nación. No de cualquier nación, era el pueblo de Dios, él era el rey del pueblo de Dios y no sabía que había profeta, o si lo sabía ni cuenta se daba o no le daba artículo. Es decir, es una persona que viene a la iglesia, que se llama cristiano, pero no activa el poder que hay en la oración. Es un cristiano que no ora, es un cristiano que vive de lo que recibe en los cultos o por ahí en algún videíto, pero no tiene una relación íntima con Dios. Ese representa el rey de Israel, ¿sí? El cristiano carnal. Lo siguiente que vamos a ver es el río Jordán. ¿Qué representa el río Jordán? El río Jordán representa la fe o el desafío a creer. El río Jordán representa la fe o el desafío de creer en lo que Dios nos dice. Vamos a arrancar con el cristiano espiritual, o sea, ¿quién? La muchacha, muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que Naamán, el rey, él era un soldado, un general del ejército del rey de Siria. Los sirios eran enemigos del pueblo de Dios. Es más, fíjense cómo es que esta muchacha llegó a Siria a trabajar allí.
por decir trabajar, porque hubo una banda armada, dice, que irrumpió en Israel y se robó la economía, se robaron las cosas y se robaba la gente también. Imagínese el enojo o la bronca que ella podría tener contra los sirios, o que los de Israel tenían contra los sirios. Los sirios eran enemigos del pueblo de Dios. Y Naamán era el que planificaba todo esto, porque él era el general del ejército. Ahora, este hombre estaba leproso, y la lepra, como les decía, es una enfermedad degenerativa. Así que este hombre, me imagino, se habrá sacado el casco que usaba para ir a la guerra, y la única persona que le veía realmente cómo él estaba era su esposa. Su esposa era la única que conocía que a él ya le faltaba un pedazo de oreja, que ya se le estaba cayendo la carne de la cara, o que ya le faltaban partes en el cuerpo. Ya la esposa era la que lo cuidaba, lo sanaba, le ayudaba, porque él estaba ya, su enfermedad había avanzado. Pero como él era un general del ejército, no podía mostrar esa debilidad. Entonces se ponía su uniforme, y cuando la gente lo miraba decía: ahí viene el general, y lo veían así todo enterito. ¿Sabe la cantidad de gente que se pone traje elegante o ropa elegante, se sube a su auto bonito, se baja en su casa bonita, pero adentro tiene una lepra terrible que le está comiendo? Solo la esposa y los hijos saben el desastre que hay dentro de la casa, las peleas, los gritos, el desastre, las infidelidades, el dolor que se sufre dentro, porque había que mostrar una imagen. Él era el general, pero la lepra te carcome, la lepra lo estaba matando, y la única que estaba allí curándole, cuidándole, era la esposa. Pero la esposa estaba hablando: mi amor, ¿te duele esto? Se te cayó un pedazo de carne, mi amor, ¿te duele? Y él decía: no siento nada, no siento nada. Y lloraba de la angustia de estar siendo deformado su cuerpo ya. Y por ahí una muchacha, diga conmigo, la muchacha, escuchó la conversación de su ama. Ella había sido raptada. Ella no estaba allí por su voluntad. Ella no estaba allí por un sueldo. Ella estaba ahí porque la raptaron. Estaba obligada. Ella vivía cómoda en su casa, en su familia, en su barrio, en su país. Pero una banda armada entró, la robaron, la secuestraron. Podríamos decir trata de personas, y la metieron en una casa a trabajar con la familia de ese general. Ella estaba en contra de su voluntad, pero ella era una chica espiritual, que cuando escuchó que había una persona enferma y que no había medicina que lo pudiera curar, ella se acerca a su jefa, a su ama, y le dice: señora, en Israel, de donde yo vengo, de donde ustedes me secuestraron, hay un profeta, hay un hombre de Dios que si le ruegan, él puede sanarle de su lepra. Y esta mujer fue rápido, la esposa fue y se lo comentó al esposo. El esposo dice, o sea, Naamán dice: hay posibilidad entonces en Israel, hay alguien que puede sanarme. Y va al rey de Siria y le dice: rey, una muchacha me dijo así y así. ¿Sabe qué? Esa muchacha, que representa al cristiano espiritual, tiene un mensaje tan sencillo. Porque los que son espirituales, las personas que conocen realmente a Dios, no se complican con la teología,
No se complican por decirte, mira, ocurrió esto y luego lo otro, y por esa causa vos tenés que recibir esto y lo otro. No, ella lo único que le dijo fue, en Israel hay un profeta que si ustedes ruegan, le piden, él les va a sanar. Sencillito. Así es la predicación de una persona espiritual que se lleva una tarjetita y dice, estás enfermo, mira, marca allí el código, anota allí tu petición, porque en Concordia hay una iglesia que ora y te vas a sanar. Es sencillo. Una persona espiritual no se complica, no complica la vida, no complica la historia, solamente cree. Aleluya. Y esos mensajes sencillos son los que funcionan. La mujer samaritana dijo, encontré a alguien que me dijo todo lo que hice. ¿Será él el Cristo? Y toda Samaria vino a conocer a Jesús. Esta muchacha dijo, en Israel hay alguien que si ustedes le ruegan, le va a sanar la lepra. Y el rey y Naamán lo creyó, el rey de Siria también, y lo enviaron. Amado, un mensaje sencillo. No te compliques. Las personas que no están llenas del Espíritu Santo lo complican todo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Te dice. Si rogás a Dios, Él te sana. Decí conmigo, si rogás a Dios, Él te sana, Él te libera. Así de sencillo, así de sencillo. Eso es la chica, el cristiano espiritual. Naamán y los sirios eran los enemigos número uno de ellos, de esta muchacha. Fueron los que le hicieron daño, fueron los que quizá mataron a sus padres, quizá mataron a toda su familia. Sin embargo, ella cuando vio la necesidad, le dijo, hay esperanza para vos. En Israel hay alguien que puede orar por vos y sanarte. Amado, en Invasión, lo que más hacemos es orar por las personas que no conocemos. Usted le pide, usted ya le hizo invasión a su ser querido, seguro, a su mamá, a su tío, a su abuelo. Rapidito, vamos a orar por vos. Pero ahora te toca ir a ese que te hizo daño, ese que te lastimó, ese que te robó, ese que te defraudó, ese que te lastimó. A ese hay que ir. Porque el espiritual no mira lo suyo, sino que mira que Dios puede hacer algo en el otro. Si el otro me hizo daño es porque tiene lepra, está insensible. Si el otro me lastimó es porque no se da cuenta del error que está cometiendo. Las fallas que está haciendo es por causa de su pecado, de su lepra, que le estaba contaminando la cabeza y el corazón. Pero esta chica espiritual le dijo, si buscas al profeta que está allí en Israel, él te va a sanar. Un mensaje sencillo. Ahora, vamos a ver al otro, al cristiano carnal, ese que no vino hoy, ¿sí? Así que vamos a hablar bien de ese un ratito. O mejor dicho, vamos a darle con todo a ese un ratito. ¿Sí? ¿Quién era este? El rey de Israel era el rey en el pueblo de Dios, el que conocía todo, pero él nunca acudía al profeta. El profeta representa la oración, representa a ese que rogamos, pero él, siendo rey, no iba, no buscaba, no entendía. El carnal no entiende cuando Dios le está dando una oportunidad, la entiende toda al revés. Fíjense la terrible oportunidad que Dios le estaba dando al rey de Israel. El rey de Siria le mandó al general del ejército junto con él. Era la posibilidad de tener paz, pero él entendió que era un desafío, que el otro rey lo estaba mandando algo imposible. Él dice, ¿acaso soy yo Dios para sanar, para dar vida o para dar muerte a una persona? Sin darse cuenta que era la oportunidad de decir, sí, en Israel hay un profeta que le va a sanar. Rey de Siria, hagamos las paces, deja de atacar a mi pueblo. Pero él no veía las oportunidades, él veía las cosas como si Dios le estaba mandando un desafío malo.
como que era algo malo que le estaba ocurriendo. Y el rey dice: fíjense, este solamente está buscando ocasión para pelear. Y en realidad Dios le estaba dando la oportunidad para arreglar las cosas, porque el carnal no distingue las posibilidades de Dios. El cristiano carnal, o el que viene y no conoce a Dios, de repente se enferma y va al hospital y dice: Dios no me cuida, Dios no me atiende. ¿Cómo es posible que Dios permita que a mí me pase todo esto? Así habla, se queja de todo uno que es carnal. Pero ¿cómo reaccionaría un cristiano espiritual si tiene que enfermarse e ir al hospital? Como la muchacha. Esa muchacha había perdido su familia y estaba ahí obligada, no por su voluntad. Nadie va al hospital por su voluntad. O sea, nadie se enferma por su voluntad. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Aprovechó ese momento y vio la necesidad y dijo: acá puedo orar, acá puedo enseñar y acá puedo decirles de que hay una oportunidad, una salida. Amado, si usted es espiritual y algo le sale mal, no lo vea como que Dios lo abandonó. Al contrario, allí hay una oportunidad de predicarle a alguien que no lo vas a encontrar de otra forma. La situación difícil por la que estás pasando no es un ataque, es una oportunidad que Dios te da. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Me estoy haciendo entender. Ahora el carnal dice: Dios se volvió en contra mío, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. No seas carnal. El carnal se queja por todo, no entiende las oportunidades que Dios le está dando. Así era el rey de Israel. Dios le estaba dando a su enemigo servido en bandeja, y él pensó que su enemigo venía a matarlo. Ahora vamos a ver a Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán representa a ese hombre que está enfermo, está necesitado y busca un milagro. Ahora, fíjese lo que ocurrió en esta historia. Naamán viene al rey de Israel y viene con, dice, 3 talentos de plata. Eso quiere, cada talento pesaba alrededor de 120 kilos. Así que calcule cuánto era. Casi 400 kilos de plata. 10,000 piezas de oro. 10,000 anillos de oro. ¿Alguien quiere así? 10 mudas de ropa. Cuando habla de mudas de ropa no habla de 10 remeras, 10 pantalones. Está hablando de 10 placares llenos. Lo traían en carros a todo eso, porque este hombre que venía, él venía a buscar un milagro y venía a lo que él estaba acostumbrado. Él era el general de Siria, el general del ejército de Siria. Entonces él dice: yo voy a ir a ese lugar, voy a ir a esa persona, a ese profeta, y le voy a pagar bien, le voy a dar plata, le voy a dar oro, le voy a dar ropas. Pero este hombre no conocía cómo Dios actuaba. Y él viene y le dicen: allá, tal es la dirección del profeta al que estás buscando. Y él llega con toda su comitiva, con todos los carros, delante de la casa del profeta Eliseo. Y el profeta, en vez de salir él, manda a un mensajero. Manda a un mensajero que le diga: anda y zambullite 7 veces en el río Jordán, y a la 7ª vez vas a ser limpio, vas a sanarte. Y entonces este hombre, Naamán, el hombre que estaba enfermo, necesitado, se enoja porque lo sacaron de lo que él estaba acostumbrado o de lo que él creía. Él estaba esperando un protocolo. Él estaba esperando que el profeta salga y que diga: que invoque a Dios levantando sus manos, y que después ponga su mano allí donde está la enfermedad, y entonces truenos, relámpagos, terremoto, y de repente se sane. Él esperaba todo un show, porque los que no conocen a Dios esperan un show.
Están esperando que Dios haga temblar la tierra. Están esperando que aparezca un ángel, una luz brillante, algo ahí para poder decir: así es Dios. Y querían comprar su milagro. Sin embargo, el profeta le dice otra cosa, le dice: anda, bañate. Mira al de al lado, decir: anda, bañate, y se te va a ir la sarna. Y se enojó este hombre, porque esperaba todo un protocolo, todo un show. Se enojó y salió, y mientras se iba ahí, dice, gruñendo así, dice: en Siria, de donde yo vengo, en Damasco, la capital, los ríos Habana y Farfar son hermosos, cristalinos, son mucho mejores que todos estos ríos juntos de Israel. Hasta que aparecen algunos criados y les dicen: señor, amo, general, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, si el profeta te hubiera dicho que podés hacer 4 kilómetros de rodillas, podés, el oro, la plata y la muda de ropa que trajiste va a servir para sanarte medio cuerpo nomás. Si querés que te sane el resto, andá y trae más. ¿No lo hubieras hecho? Sí, lo hubiera hecho, dice él. Si me hubiera pedido algo difícil y pidiéndote algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Y recapacitó, porque este hombre era un hombre que su problema solamente era que no conocía a Dios. Era un hombre de fe. Él vino a buscar un milagro. Él creía que podía sanarse, porque una muchacha allá le dijo: si rogás al profeta, él te va a sanar. Él lo creyó, era un hombre de fe, pero sin conocer a Dios. Por eso trató de acercarse a Dios a la manera que él conocía. Pero Dios se le presenta y le dice: zambullite. Y entonces él dice: bueno, lo voy a hacer. Y va hasta el río y se zambulle. 1, 2, 6. Y a la 7ª vez, cuando sale completamente limpio, su carne nueva. Donde ya no había carne, ahora había carne. Donde había manchas, ahora estaba completamente sano. Completamente sano. Amados, este hombre, él esperaba un protocolo. Y él comparó los lugares. Comparó el río Jordán con los ríos de allí, de Damasco. Hermosos ríos. ¿Sabe que hay gente? Usted mismo podría decir: no tienen ni piso en el altar. No hay aire acondicionado. El asiento que nos dan es medio durito, medio incómodo. Me gustaría tener lujos. Y no está mal, ya lo vamos a tener. Pero amado, usted acá se va a encontrar con Dios. Usted puede ir a un lugar donde tenga todas las comodidades sin la presencia de Dios. A tener que alguien venga y le haga protocolo, ahí llega y le den los primeros lugares. No funciona de esa manera. Con Dios no funciona. Yo traigo, a mí me tienen que dar porque yo pongo más, porque yo traigo, yo tengo para dar. A Dios no se le puede comprar. Guarda tu plata, guarda tu oro, guarda tus ropas, eso no importa. Lo único que importa es tu fe, tu creer, tu actuar, tu meterte en el río es lo que va a sanarte, no tu aporte, no tu dinero, no tu plata, no tus ropas. Y este hombre, Naamán, finalmente se animó a creer y se metió en las aguas, porque al que cree todo le es posible. Yo no sé cuál pueda ser tu problema, pero tu problema tiene solución cuando rogás a Dios y crees en Él y empezás a hacer lo que Dios te dice. ¿Y cuál fue la directiva? Zambullite 7 veces. ¿Cuántas veces? 7. ¿Sabe que el número 7 representa el número de Dios, la plenitud de Dios? 7 quiere decir zambullite hasta que recibas tu milagro.
Eso quiere decir 7. No es un número de cantidad, es un número de seguridad. Va a hacerlo, créelo, orá, volvé a hacerlo. ¿Cuántas veces? Hasta que ocurra, hasta que recibas tu milagro. Eso quiere decir zambullite 7 veces. Alguno quizá ya pidió 5 veces un milagro o 6 veces y dice, pero yo todavía no recibí. Seguí pidiendo hasta que lo recibas. Seguí pidiendo, seguí creyendo, seguí haciendo, seguí viniendo, seguí buscando hasta que lo recibas, porque una cosa es segura, lo vas a recibir. Una cosa puedo asegurarte, te vas a sanar de la enfermedad que sea, cualquiera sea, tu casa, tu familia, tu economía. Hoy en la mañana escuchábamos testimonios, un chico un matrimonio que hace 3 semanas, él nos contaba hoy, pastor, yo hace 3 semanas, 3 domingos, este era el tercer domingo que venía. Y dice, el primer domingo que vine, yo escuché una palabra que dijeron acá los que estaban orando por las ofrendas. Y dijeron que pusieron lo último que tenía. No recuerdo quién fue que dijo, lo último que tenía puse y creí que Dios me iba a prosperar. Él escuchó eso y puso también lo último que tenía. Se jugó. La cuestión es que estaba sin trabajo y lo que pidió fue, Señor, dame un trabajo, dame un buen trabajo. En la semana le llaman para el primer trabajo y en la segunda semana le dan un segundo trabajo dentro de ese mismo trabajo. Me decía, empecé ganando 4,000 por semana, ahora gano 16,000 por semana. ¡Wow! 4 veces más de lo que ganaba, ahora está ganando. ¿Por qué? Simplemente porque está activando su fe. Créele a Dios, jugate por Dios, zambullite las veces que sea necesario. Otro de los testimonios que me impactó esta mañana, porque varios testimonios vimos, escuchamos aquí, un hombre que hacía 1 año y 2 meses no caminaba, no se levantaba de la cama. Hoy en la mañana estuvo acá caminando. ¿Qué era lo que le había pasado? Una depresión tal que lo llevó a no levantarse más, a quedar postrado. Pero alguien se acercó, le oró, le habló de Dios, le dijo, en Cristo hay esperanza, hay sanidad para vos. Lo trajo hoy a la mañana porque ya empezó a ir a la célula. Y luego cuando hicimos el llamado aquí, él fue uno de los primeros que pasó. Tenía una bota, no sé cómo se llama, ortopédica, para poder caminar, porque todavía tenía débil un poco, pero ya caminando después de 1 año y 2 meses. Creo que subieron el testimonio. Y otra que me impactó fue una mujer que hace un par de semanas atrás habíamos orado. Su mano estaba entumecida así por la artrosis. Y ella, cuando pasa a contar hoy el testimonio, me dice, pastor, mire mi mano, estoy usando anillos. Y yo le miré la mano, no recordaba. Después recordé, claro, ella no podía ponerse anillos, tenía los nudillos hinchados y la mano doblada así. Pero hoy nos mostraba su mano totalmente derechita. Un solo dedo le quedaba doblado todavía de los otros. Dios ya había hecho el milagro. Zambullite en las aguas, créele a Dios. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que recibas tu milagro, hasta que lo recibas. Simplemente métete en las aguas de la fe que es en Cristo. Pero ya no hay solución para lo mío. Claro que hay solución. Hay un profeta, hay en Cristo, hay sanidad para el que cree. En Cristo hay esperanza para cada uno. El mensaje no es complicado. Anota tu petición acá. Hay un pueblo que ora y esa oración sube a la presencia de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. No hay más vuelta, no hay mucha teología aquí. ¿Querés saber más de Dios? Estudia teología, no hay drama. Pero querés vivir a Cristo, cree en Él solamente, porque por la fe podemos acercarnos a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe, pero el que tiene fe, ese agrada al corazón de Dios. Me estoy haciendo entender. Aleluya, amado. Entonces, hoy podés animarte a creer para recibir tu milagro. Y hoy podés animarte a predicar con sencillez.